años saludables. Bueno. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a hacer la terminación de este monedero. No sé cómo ven la calidad ustedes ahí en este momento. Un saludito para todos los que se conectan. ¿Cómo están viendo la calidad? ¿Bien? ¿Pésima? ¿Regular? Bueno, nosotros quedamos en el video pasado, porque fue un video, hicimos el rombo. Y después del rombo vamos ahora a tejer 3 o 4 vueltas hacia arriba. Ya saben sobre la pestañita trasera, entonces una vez que ustedes acaben el rombo, hacemos cuatro vueltas hacia arriba y después los ojales. Aquí ya voy a empezar a hacer la primera. Esto lo enseñé a hacer en un video que está disponible en el canal de precisamente esta puntada que es como en relieve. Ahí está. Entonces, después de haber hecho el rombo, vamos a hacer las 4 vueltas lisas, sin más relieves. Que es más o menos esto, miren. El rombo, unas vuelticas, después los ojales y después una vuelta de altura adicional. Yo estoy manejando un hilo de bordado, ya saben, un hilo de bordado, menos de 1 milímetro de espesor y un crochet, hilo crochet en 2 hebras, ahí está. Y 2 hebritas de alma. Entonces miren, vamos a hacer la primera vueltica. Yo pasando el marcador, por eso no lo he quitado. Ya lleva varios días sin conectarme a hacer videos, a hacer directos. Entonces pasaron como 4 días. Entonces aquí nuevamente retomando este trabajo, este proyecto. Miren, ahí vamos a empezar entonces con la primera vueltica lisa.
¿cierto? Miren, ahí ya está el rombo, una vueltica, la primera. Creo que el contraste del negro sale bien con este tejido. Sonia Lemus, ¿cómo está? Dice, hola Andrés, buenos días. Una pregunta, ¿es necesario meterle alma a todos los tejidos? Realmente sí lo recomiendo para que quede duro. Miren que yo solamente estoy empleando 2 hebritas, pero sí es necesario realmente. Más o menos para la técnica de los diseños. Y bueno, para las mochilas unicolor también. Ponemos mínimo 2 hebras dentro para que me le dé un poquito más de resistencia al tejido, si es necesario realmente. Pero ya ustedes deciden si ponerlo o no ponerlo también. He visto que tejen mochilas sin esa hebra, sin esos hilos alma. Pero ya añadimos lo que es lo tradicional, ¿cierto? Yolanda López Patiño, buenos días. Entonces, como les decía, hay que poner hilos alma dentro, aunque sea 2 hebritas, miren cómo lo estoy haciendo yo. Listo. Entonces, bueno, tuve que silenciar un momento el micrófono por temas de música de fondo. Ya estoy acá nuevamente con ustedes. Recuerden, 3 vuelticas lisas. Para quien se perdió la primera parte, en el canal está el video donde les explico hacer la base y el levantamiento hasta el rombo. Listo. Ya estamos en la segunda parte donde estoy subiendo o estoy colocando 3 vueltas encima del rombo. Miren, aquí voy avanzando. Llegando al marcador de puntos, sabemos que terminamos una vuelta y empezar otra. Es un tejido bastante diminuto, por lo que para algunas personas tiende a ser un poquito difícil manejarlo. Pero bueno, hay que, si queremos hacer un proyecto de estos, hay que hacerlo. Miren cómo va quedando de bonito. Y estoy empleando 2 hilos, el de bordado y el de tejido, el crochet y el de bordado. Para que me le dé un efecto de brillo y perlado, miren. Si ven la hebrita tan diminuta y es brillante, ella brilla. ¿Sí ven? Ella da como un efecto de brillo. Y entonces seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo. Entonces aquí son, recuerden, 3 o 4 vueltas. Apenas voy en la primera. ¿Sí ven? Ahí vamos.
Llegamos al marcador de puntos donde vamos a realizar una vuelta, empezar otra vuelta. Llegamos al marcador, ya dimos la primera, empezamos con otra vuelta. Miren cómo me va quedando el monedero de bonito. Con dos diseños, uno adelante y uno atrás, en relieve en X. Recuerden, relieve en X. Ahí está. Entonces aquí pueden hacer otras figuras. Si de pronto no les llama mucho la atención hacer rombos, pueden hacer cuadros, pueden hacer rectángulos, pirámides. Bueno, muchas más figuras o líneas. Simplemente pueden hacer líneas en vertical o en horizontal, ¿cierto? Una vueltica con relieve, por ejemplo. Vueltas lisas, otra vueltica con relieve. Vuelta número 2, empezamos. Listo, vamos a empezar entonces la vuelta número 2. Aquí ya va. Un saludito para María de Jesús Guayo. Dice, hola, buen día Andrés. Aquí siguiendo tu video. Muchas gracias, saludos. Bendiciones para usted, María Guayo. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por estar aquí, María Guayo. Aguayo, perdón. Saludito para María del Pilar Aguayo. María de Jesús. María de Jesús Aguayo, que nos acompaña en el directo también. Creo que estoy moviendo un poquito la cámara, la mano, perdón. Ya saben que esta explicación del rombo y del relieve en especial, que es en X, miren, ahí claramente se ven las X en forma de rombo, lo encuentran en el canal. El video, listo, y la base. En realidad son muy poquitas vueltas, 6 vueltas para ser más exactos, 60 puntos en total. Tiene mi base. Y después me toca hacer los ojales. Un poquito, creo que en 2 vueltas más. Doy esta, doy otra vuelta. Ya a la altura como que la voy mirando, sí. Otras 2 vueltas más y después los ojales. Se avanza más rápido porque como son menos puntos. Son 60 puntos para ser más exacto. Miren, ¿se dan cuenta? Miren. Voy dando la primera vuelta, perdón, la segunda. Ya la primera la dimos, miren, la primera, la segunda. Y nos quedan otras 2 vuelticas para empezar a hacer los ojales. No sé si noten el brillo ahí en el monedero, creo que no. Bueno. Entonces aquí voy avanzando. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque estoy tejiendo solamente sobre la pestaña trasera, lo de siempre. Y todavía nos queda trabajo por delante. Los ojales, la terminación. Por más mínimo que sea el proyecto, también toma su tiempo realizarlo. Listo. Por más mínimo que sea el trabajo, el proyecto, hay que sacar tiempo para... Ya llevaba como 4 días, exactamente, llevaba 4 días sin conectarme y estoy de regreso con ustedes. Aquí vamos tejiendo punto sobre la pestañita trasera para ser más exacto.
Me voy acercando al marcador de puntos para empezar una nueva vuelta, la 3. Son 2 más. Después de esta hago otra y otra. O sea que me faltan todavía 2 vueltas. Más o menos los ojales y no la voy a hacer tan alta, un monedero pequeño. Con pocos puntos, 60. Empecé con un anillo mágico de 10 puntos, luego 20, 30, 40, 50 y 60. O sea que en cada vuelta fui aumentando 10 puntos, me refiero a la base, para poder obtener los 60 puntos. Voy a hacerle al tejido así para poder avanzar un poquito más rápido. Ahora sí, voy llegando al final de la vuelta, número 2, lisa. Por ahí les voy a mostrar rápidamente. Voy a preparar otro video después. Porque vamos a aprender a hacer este caracol, este monedero caracol o bolsito caracol. No sé ustedes qué opinen. Apenas lo estoy terminando, ¿cierto? Miren que él va hecho con unas tapitas. Y este será mi próximo proyecto también para el canal. Voy a enseñarlo a hacer en estilo caracol marino. Miren que es como una concha marina y es como bolsito. Podemos poner cositas adentro, puede servir como monedero, como cartera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal les parece? A mí realmente me parece muy bonito y vamos a hacerlo más adelante en el canal. Listo, aquí lo tengo para que ustedes lo vayan viendo. El diseño es reversible, miren. Por ambas caras se ve igual. Entonces, este va a ser mi próximo proyecto, si Dios me lo permite, para el canal. Es un monedero caracol. Listo. Seguimos entonces tejiendo acá. Yo voy a terminar esta vuelta, empezar otra. Miren, empecé otra vuelta, vuelta número 3. Muchísimas gracias, Diana Lengua. ¿Cómo está? Bienvenida. Saludos para usted. Por aquí conectándome después de varios días de ausencia. Hace 4 días no grababa directo, no hacía nada realmente. Entonces aquí estamos. Y en esos días estuve preparando esta, porque la voy a enseñar. Este bolsito caracol. Y está hecho en punto alto y punto bajo. Miren, punto bajo esto. Esto le da un efecto de caracol. Y podemos ponerle un broche, una tapita o un cierre, ¿cierto? Yo le quiero poner una tapita. Obviamente con los colores, esta la estoy preparando. Vamos a poner esto acá adentro. Porque esto es un bolsito, miren. Con diseño de caracol. Muchísimas gracias, Diana Lengua, por acompañarnos en este directo. Saludos y bendiciones para usted. Muchas gracias. Y esto es lo que vamos a hacer en el canal próximamente. Estamos haciendo el monedero, las vueltas lisas. Voy a empezar la vuelta número 3 para seguir avanzando. Ahí ya empecé la vuelta número 3. Diana Lengua y los que me acompañan. Ahí está, miren, ¿cómo lo ven? Espero que les esté gustando muchísimo. Y déjenme por favor un like al directo. Compartan si quieren. Suscríbete a mi canal.
Vuelta número 3. Todavía me queda faltando una sola vuelta antes de empezar a hacer los ojales. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo las vuelticas que van encima del rombo. Llevo 3, miren, empecé en la tercera vuelta. Entonces aquí estamos en la tercera vuelta. Llego prácticamente a la cuarta para empezarla. Ahí vamos. Ahí vamos. Miren cómo va. Estos monederos los podemos trabajar en otros colores, por supuesto. De pronto he hecho una mala elección, por así decirlo, porque a la cámara me doy cuenta que no se nota muy bien el diseño. Entonces, para la próxima ya sé que colores así no los puedo utilizar. Si voy a hacer una muestra, debe quedar en otro color. Evidentemente puede ser un tono marrón, un tono vino tinto, en el cual se puede observar detalladamente el punto. Aquí no se aprecia mucho en cámara porque como es un crudo y la luz tiende a brillarlo, ¿cierto? De pronto me toca es elegir un color más oscurito para que se pueda ver en cámara. Pero bueno, estas cosas le sirven a uno para aprender realmente qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Yo voy mirando si de pronto, yo creo que con una vueltica más efectivamente empiezo a hacer una vuelta más. Voy a dar entonces una vueltica más después de esta para empezar a hacer mis ojales. Listo. Es un monedero bastante pequeñito, menos de 5, 6, menos de 7 centímetros. Pero perfecto porque caben muchas monedas. Miren que está espacioso. Un saludito para todas las personas que se conectan. Ya llevo varios días sin reportarme por acá en el canal, pero estoy de vuelta, listo. 6 centímetros de diámetro. Ah, bueno, pero la otra vez cuando estaba haciendo el directo no, me decían que no se veía, bueno, me decían que no se veía bien detalladamente el video. Entonces, bueno, si lo están viendo ahí, perfecto. Listo. Perdón. Ya saben pues que el rombo ya lo expliqué. El rombo ya está la explicación en el canal. En un video he enseñado a hacer este rombo con un relieve en X. Por si de pronto ustedes se perdieron de ese video, lo pueden ver una vez más. Voy a empezar, entonces me voy acercando al marcador, por eso no lo quito para saber exactamente dónde termina la vuelta, una vueltica. Y aquí vamos a terminar esa vuelta, número 3, y empezar la 4.
Bueno, lo bueno es que son poquitos puntos, entonces no me voy a tardar mucho. Pero cuando son proyectos grandes, pues se han dado cuenta que me tomo muchísimo tiempo. Y ya saben que vamos a hacer próximamente este caracolito en el canal, este monedero caracol, para que lo esperen. Listo. Vamos a algo diferente. Muy bien, gracias a Dios, María Hurtado. ¿Y usted cómo va? Saludos y bendiciones para usted, para su familia, por aquí tejiendo un rato, aprovechando pues que ya llevaba varios días sin conectarme. Ya es más que suficiente, ¿cierto? El descanso ya es más que suficiente, porque realmente estos trabajos a veces son muy desgastantes, entonces nos tomamos unos días para descansar, pero estamos aquí nuevamente. No significa que porque haya estado aquí no haya hecho nada, no. Precisamente les muestro, estoy también tejiendo este, pero este sí es en la página de Facebook, listo. Estamos tejiendo este en la página de Facebook, configura. Este va a ser un morral de espalda también lo voy a subir al canal. Tengo muchos proyectos pendientes, lo sé. Entonces, para que esperen todos esos videos y el monedero caracol, por supuesto. El monedero caracol. Está así porque como tiene algo dentro, tiene un hilo por dentro. Entonces, miren cómo queda. Le pueden poner un cordoncito, una tapita, un clip magnético para que tape así, como ustedes lo quieran decorar. Y con las figuras que ustedes quieran. Listo. Bueno, vuelta número 4, empezamos. Miren, ya empecé la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. Voy jalando un poquito esto para que no se me abra mucho. Y está quedando precioso. Es un monedero con relieve en X. Diseño rombo. Perlado. El efecto perlado se lo estoy dando con esta brita de brillo. Con este brillito le estoy dando el efecto perlado a ese precioso monedero. Entonces aquí voy en la cuarta vuelta. Voy a terminarla. Empiezo a hacer los ojales. Se me tiende a abrir un poquito, por eso jalo el hilo alma, para que no se me abra tanto el monedero. Listo. Es más por esa razón que jalo el hilo alma. Bueno, no sé, creo que se me está yendo la gente, bueno, no importa. Voy a seguir trabajando aquí y esto va a quedar guardado para quien desee verlo. Voy a seguir trabajando este monedero. Y estoy prácticamente a la mitad de la vuelta número 4. Quizás el brillo dorado resalte más sobre un negro, entonces ustedes lo pueden hacer negro también. Toman una hebrita de bordado, se lo aplican al color negro y le da un efecto de brillo. Realmente lo pueden hacer así, resalta más.
Ustedes saben que no soy muy partícipe de usar solamente hilo, yo siempre pongo un cordoncito, pero para este proyecto sí es necesario hacerlo así, porque el cordón para esta puntada le da un grosor, entonces no me gusta cómo queda con el grosor del cordón. Entonces por esta razón he hecho nomás o he optado por emplear nomás 2 hebras de alma, de hilo alma, miren, 2 hebritas, en lo posible como recomendación que sea de un tono parecido al cuerpo del monedero. No debe ser ni rojo, ni negro, ni azul, ni amarillo, porque al contrastar la luz, o sea, al hacerlo así con la luz, se va a notar mucho porque como es un crudo, entonces prácticamente se va a ver lo que lleva adentro. O sea, se va a ver así cuando lo ponemos a la luz, se ve el cordón alma o el hilo alma en este caso, pero como es crudo, es blanco también, esto es blanco. Entonces es muy parecido a este tono, entonces no hay problema. Vamos a terminar la vuelta número 4 ahora sí, para empezar a hacer los ojales. Yo voy a hacer 8 ojales, pueden hacer 6, pueden hacer 10, pero yo siempre hago 8. Y se ve así aguadito porque como les dije, son solamente 2 hebritas. Entonces el tejido tiende a quedar un poquito aguado. Entonces, si quieren que el tejido quede más duro, pongan más hebras. Pueden poner 6 hebras de alma. Ahora sí voy llegando al final. Listo. 1, 2, 3, 4. Aquí ya puedo empezar entonces a hacer los ojales. Yo aquí ya hice el cálculo y me dieron 3 puntos de separación, 60 puntos, ¿cierto? El ojo va a ser de 3 puntos y la separación de 3 puntos. No sé si ahí se alcance a ver, bueno. 3 puntos, vamos a hacer entonces el primer ojal de 3 puntos. ¿Y cómo se hacen los ojales? Simplemente ya muchos lo saben hacer, otros no, vale la aclaración. Yo hago simplemente envolviendo los hilos alma 3 veces. 1. Hola, amada, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Saludos y bueno, gracias por estar aquí. Voy a envolver el hilo alma 3 veces. Llevo 2 y llevo 3 puntitos, ¿cierto? 3 puntitos. Cuento en la base 4. 1, 2, 3 y en ese cuarto punto voy a pegar. Pego y formo mi primer punto de separación. Miren, así me va quedando. Y ya tengo mi primer ojal. Ahora cuento 3 puntos de separación para hacer el otro ojal. Este es un proyecto ideal para los principiantes, para quien no sepa tejer el monedero o bolsas grandes, puede iniciarse con esta. Llevo 1, llevo 2 y llevo 3 puntitos de separación. Otro ojal, recuerden, envolviendo solamente los hilos alma 3 veces. 1, 2, 3 puntitos, envolviendo solamente los hilos alma, bueno, ya lo saben. Y cuento en la base 3, 4, 1, 2, 3 y en ese cuarto punto pego. Listo. Y ese ya cuenta como el primer punto de separación. Van muy pegaditos unos de otros debido a que como son tan poquitos puntos y son 8 ojales, recuerden, 8 ojales. Llevo 1, 3 punticos de separación, otro, 3 punticos de separación. 1, 2, 3. 3 puntitos de separación. Tejo sobre los hilos alma 3 veces. 1, 2, 3 puntitos. Y cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto pego. Y formo el ojal. Listo. Ya llevo 3. 1, 2 y 3. Ya saben, son así porque como son tan poquitos puntos, no me da para hacer la separación más lejos. A menos de que haga menos ojales. Pero yo lo prefiero de 8. Para que el cierre me quede cuadradito. El cierre me va a quedar así, miren. Para que se hagan una idea, miren que queda más estético de esta manera. Con 8 ojales.
aquí llevo un punto. Bueno, un saludito para usted, muchísimas gracias. Y sigo tejiendo 1, 2, 3. Listo. Voy a envolver los hilos alma 3 veces. 1. Es demasiado diminuto porque como son solamente 2 hebritas. Hola Martina Sofía, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Bendiciones. 3 puntitos, cuento en la base 4, 1, 2, 3. En el cuarto punto pego. Voy a pegar en ese cuarto punto mi ojal y lo hago, miren. Listo. Acomodo bien mi tejidito. Llevo 4 ojales, evidentemente. 1, 2, 3 y 4. Miren la puntadita como queda de mi menuditica porque como solamente estoy utilizando. De esto depende del hilo alma, depende el grosor del tejido. Entre más hebras pongan ustedes dentro, la puntada va a quedar mucho más avanzadita. Miren, comparen este con este. Aquí tengo 6 hebras, en el de la derecha, y en el de la izquierda tengo solamente una. Listo. 2 hebritas, perdón, 2, 2, 2. En crochet. 2 aquí y 6 acá. Por eso la puntada se ve más gruesita aquí. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está, en eso radica la diferencia, en la cantidad de hilos alma que ustedes pongan. Te llevo un puntico de separación, otro y otro. Ahí están. Nuevamente, un ojal de 3 puntos envolviendo los hilos alma. 1, 2 y 3 puntitos en los hilos alma. ¿Sí? Y miren cómo quedan los ojales. Ahora cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3. Y en ese cuarto punto voy a pegar el ojal. Miren, ahí está el pegue del ojal. Y vamos a hacer 3 puntos más, 2 puntos más, perdón, para hacer la separación. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren cómo me quedan los ojalitos. Después de esta vuelta de ojales vamos a realizar una más para darle un poquito de altura al tejido. Bueno, ok, Martina, gracias. Martina, Sofía, déjenme por favor un like, compartan, comenten. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y me dejes una reacción. ¿Listo? Después de esto vamos a proceder a hacer la decoración y el cordón de amarre. Yo sé que ustedes están esperando con ansias el cordoncito para poder amarrar. Miren qué belleza, miren. Simplemente precioso. El monederito súper chulo. Una versión, digámoslo así, minimalista. Y con un toque, como me lo dijeron en estos días, un toque chic. Alguien dijo eso y bueno, yo no sé realmente. Aquí, que me falta un puntito, 2 y 3. Listo. Para formar el ojal, cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pegamos, introduzco el crochet, formo el punto bajo y tenemos el ojal. ¿Cuántos llevo? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ojales. Cuento 3 puntos o tejo 3 puntos de separación. Llevo 1, 2 y 3. Otro ojal de 3 puntos envolviendo los hilos alma, recuerden. Solamente 1, 2. En el caso de tal de que ustedes no estén utilizando hilos de alma, aunque es muy raro tejer un bolso así, ustedes simplemente hacen 3 cadenitas, 1, 2, 3 y la pegan en el cuarto punto. En caso tal de que no lleven hilos alma, pero como yo sí estoy llevando 2 hebritas, ahí la tengo que envolver. 1, 2, 3. En el cuarto punto pego en el cuarto punto, ahí está. Ay, madre, ¿qué pasó aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, o sea que eran más puntos. Yo porque dije 50. Vamos a ver permítanme por favor. Ay, Dios mío. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 puntos. O sea que el cálculo está mal. ¿Por qué? Yo me basé más que todo fue en este. Creo que este es el que tiene 50 puntos. Ok, es muy diferente. Bueno, voy a tener que soltar esta vuelta porque evidentemente he cometido un error de cálculo, porque yo supuse que eran, no conté los puntos, no sé por qué me volvió a pasar esto. Volví, lo voy a soltar, porque yo aquí tengo 60 puntos. Bueno, no pasa nada, ya hice. ¿A dónde es que empieza? 1, 2, 3, 4. Ok, 60 puntos. Yo voy a hacer el cálculo nuevamente. Son, tengo 60 puntos, ¿cierto? 60 puntos. Este es de 50 y este es de 60. Me basé fue en el cálculo de este, pero no en el de este. Es totalmente diferente porque la separación van a haber más puntos. El ojal, ustedes saben, vamos a hacer 8 ojales. Listo, espero estén anotando estos datos. 60 puntos, tiene este monedero. 8 ojales voy a realizar yo. El tamaño del ojal es de 3 puntos. Entonces, el tamaño del ojal por 8 ojos me dan 24 puntos. Quiero decir que para hacer esos 8 ojales me voy a consumir 24 puntos. 24 puntos, memoricen este número. Entonces, al total de puntos, le vamos a quitar esos 24 puntos. Me quedan 36, ¿cierto? Entonces, esos 36 puntos los voy a dividir entre 8, 4.5 puntos de separación, ¿sí ven? Yo sí decía. Entonces, esta vez hagámoslo de 5 puntos. Vamos a hacer el ojal nuevamente, no pasa nada, es la misma técnica, solamente que la separación varía mucho, varía por un punto. Entonces empiezo. Ok, me va a correr otro poquito para acá. Pero es exactamente lo mismo, solamente que en vez de 3 puntos vamos a hacer 4 puntos de separación. 4.5, es decir, lo podemos redondear a 5 o a 4. Ya ustedes deciden. Empezamos 3 puntos, igualito como lo estábamos haciendo hace un instante. 1, 2 y 3. Y en vez de, ok, 1, 2, 3, en el cuarto punto pegamos. Aquí es donde viene el cambio. En vez de 3 puntos de separación, vamos a tejer 4 o 5. Como les dije, ustedes deciden si dejarlo en 4 o redondearlo o aproximarlo a 5. Yo lo voy a hacer con 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Si ven que eso es todo, simplemente era un tema de cálculo o de acomodar más los puntos, la separación para que me diera alrededor 5 puntos, nuevamente otro ojal de 3 puntos, envolviendo solamente los hilos alma, 1, 2 y 3. Bueno, gracias mi querida Diana Lengua, muchas gracias por el apoyo. Ahí estamos, miren. Ya saben que la textura se ve ligera porque como estoy utilizando solamente 2 hilos de alma, 2 hebritas de hilo alma, entonces por eso queda como tan ligero, ¿cierto? Contamos en la base 4 puntos, 1, 2, 3, en el cuarto punto pego, introduzco el crochet en el punto y formamos el primer punto de separación, llevo 1, 2, 3, 4, espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo, 4 y 5. ¿Sí ven? Entonces la separación ahora es de 5 puntos, no de 3 como lo estaba haciendo. Y obviamente van a quedar un poquito más separados. Pero ese es el único cambio que hicimos. De resto la técnica sigue siendo igual para todos los monederos, para todas las mochilas, a la hora de formar los ojales. Recuerden, 5 puntos de separación. Agarro el hilo de alma, miren, lo subo un poquito para saber dónde debo tejer. Y sobre ese hilo voy a hacer 3 puntadas. 1, miren que yo lo estoy envolviendo, simplemente es un tema de envolver, es una envoltura por así decirlo.
que estamos haciéndole a ese hilo alma para ir formando el ojal. 2, 3. Si en el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes estuviesen usando 6 hebras, ustedes envuelven esas 6 hebras. Si están utilizando cordón de polipropileno o poliuretano, van envolviendo ese cordón también, listo. No hay que dejarlo al aire. Cuento 4 puntos en la base, 1, 2, 3. En ese cuarto punto pego. ¿Sí ven? Pego. Y así. Llevo un punto de separación. 2, 3, 4 puntos de separación, un quinto punto. Ahí están los 5 puntos de separación, miren. Ya llevamos 3 ojales. Si ven que es rapidito porque como son pocos puntos. 5, envuelvo los hilos alma 3 veces. 1, 2 y 3 puntitos para ir formando el ojal. Y voy a contar en la base 4 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto pego. Pego mi ojal. Y después contamos, este ya cuenta como el primer punto de separación. 2, 3, 4 puntos y 5 puntos. Ahí está. 5 puntos de separación. Y después, miren cómo van quedando los ojales. Ahora van quedando más separados. Envuelvo nuevamente 3 veces sobre los hilos alma. 1, 2. Esto sí no ha cambiado. El tamaño del ojal sigue siendo igual para el monedero de 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto pego. Yo no podría hacer un ojal de 6 puntos porque ya queda enorme. Entonces no soy consecuente, ¿cierto? Un ojal grande para este monedero no luce bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y los relieves en X, ahí están. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, se desenfoca un poco la cámara. Ustedes saben que he tenido un inconveniente con esto. Un punto de separación. 2, 3 puntos de separación. 4 y 5. Entonces cuento, hago 3 tejidas en el hilo alma. 1, 2, tejo 3 veces ahí. Bueno, bienvenida, gracias Francisca. Cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y ahí está mi ojal. Corro un poquito y ahí tengo mis ojales. Es demasiado diminuto el monedero, ya saben, no es grande. La base es de 6 centímetros, 5 y medio, 6 centímetros de diámetro. O sea que es un monedero bastante pequeño, como para las moneditas. Pero hay que, bueno, vamos a hacerle también el cordón. Hoy lo vamos a hacer. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y tejo 3 veces en los hilos alma. 1, 2 y 3. Miren, 3 tejiditas. Cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3. Y en ese cuarto punto pego. Miren, ahí pegué. Y voy a hacer 5 veces, 5 tejidas. 2. O es la separación más bien. Entre ojo y ojo es de 5 puntos. 3, 4, 5. Un ojal más. Ya saben, ya vamos llegando al final. Miren dónde tengo la marquita. Vamos a envolver el hilo alma 3 veces. 1, 2 y 3 veces. Miren, envolvemos el hilo alma 3 veces. Cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3. Y en ese cuarto punto pego. Ahí está mi ojal. Uy, este me quedó muy pegadito acá. Bueno, miren. ¿Sí ven? Me quedó demasiado pegado. Saben que la separación no me dio exacta. Me dio de 4.5, pero yo decidí redondear a 5, entonces trato, miren, aquí está el ojal y aquí hay otro ojal, pero me queda faltando uno. Déjenme, yo cuento los ojos exactamente para saber cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí.
Efectivamente me queda faltando uno. No vaya a ser que ponga un ojal de más. Son 8 ojales. 8, no más. Ahí empiezo a hacer mi ojal de 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren. Y cuento aquí en la base 1, 2, 3. En ese cuarto punto pego. Entonces ahí ya me quedó más centradito, miren. Esos 3 ojales ahí ya. Siguiente paso. Ya tenemos los ojales, son 8. Vamos a tejer una vuelta totalmente lisa. Recuerden, una vueltica totalmente lisa encima de los ojales para darle un poquito de altura. Para los monederos, si no es necesario hacer 2 o 3 vueltas, con una sola vueltica es más que suficiente. Miren, ahí empecé a hacer la vueltica después de los ojales para que no vayan a de pronto a complicarse haciendo 3 o 4 vueltas. No es necesario realmente. Con una vueltica que ustedes realicen es más que suficiente. O si quieren pegar un cordoncito, porque también me han hecho la sugerencia de que si pueden, o me han preguntado que si pueden pegar un cordoncito para colgarlo, también es válido. Queda hermosísimo. Si ponen un cordoncito, lo pegan. También les es válido esa opción. Yo aquí sigo entonces con mi vuelta. Ya creo que el marcador no lo voy a necesitar más, lo voy a quitar de una vez. Listo. Y cuido muy bien que las paredes no se me abran mucho ni se me cierren. Listo. Ni se me abra ni se me cierre mucho el tejido. Qué hermoso. Está quedando súper chulo este monedero. Ya saben que es un tema, es un proyecto delicado, no es un proyecto así como rústico, no. Estamos manejando hiladas, hilazas muy delgadas. Pero me han preguntado que si lo pueden hacer en lana, también se puede hacer en lana, pero pues ya pierde la calidad de lo que es guayú, ¿cierto? Ya se sale de lo que es auténtico guayú. Miren, entonces la idea es hacerlo con hilos delgados, estos proyectos, para que quede delicado, listo. Empecé con la primera vueltica, ya saben, o la única vuelta de hecho que voy a realizar. Entonces aquí yo voy cuidando muy bien que todo, agarrando todos los punticos. Y esa vueltica, miren lo que me le da, me le da como que una, digámoslo así, me le mejora esto, ¿cierto? Mejora mejora la estética del monedero. Miren cómo queda esa vueltica ahí de chula. Entonces aquí yo voy dando esa vueltica y cerradito él queda así, miren, hermosísimo. Ustedes van a ver cómo queda terminadito. Un saludito para todos los que me siguen en el canal. Muchísimas gracias a todas esas personas que siempre están conmigo y están pendientes de lo que yo publico. Listo, muchísimas gracias a esos queridos suscriptores y seguidores que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Ya saben pues, amiguitos del canal, mis amigos y amigas del canal, aquí voy dando la vueltica. Miren qué chulada va quedando este monedero con dos figuritas, una adelante y una atrás. Me preguntan qué puntada es el punto en X en relieve. Punto X en relieve. Listo, este rombo. Y el rombo de acá también. Punto X en relieve. Disponible, por supuesto, en mi canal de YouTube Tejeguay con Andrés Rodas para que lo aprendan a realizar. Y yo jalo un poquito esto para que no se me abra, ya saben. Es un tema de que no quiero que se me abra mucho el monedero. Qué bonito va quedando. Yo creo que este lo voy a dejar para mí. Este monederito, me estoy haciendo un autorregalo. Me lo voy a dejar para mí porque me encanta el tema de los relieves, cómo lucen, el efecto que le da al tejido, al monedero, y el efecto de brillo que le da también el hilo de bordado, porque lo estoy utilizando, evidentemente lo estoy utilizando con el crudo, para darle ese toque brillo. Ahí no sé si logren ver el brillo, entonces me gusta.
Ya saben, una vueltica encima de ojal. Y eso es todo. Podríamos hacerle moras, pero esta vez tampoco le voy a hacer moras. No lo voy a hacer, realmente no es necesario porque es un proyecto muy pequeño. Entonces no, como que no requiere. Y aparte lo quiero sencillito. Va a ser para mí este monederito. Entonces voy a darle mucho uso. Miren qué bonito va quedando, súper mono. Bueno, aquí ya voy terminando prácticamente. Me voy dando cuenta que voy llegando al final de esta vuelta para rematar el monedero. No le voy a hacer decoración, realmente lo voy a dejar sencillito. Y le voy a hacer el cordón de amarre y le voy a hacer unas pequeñas decoraciones porque me gusta cuando lo decoro. Yo tengo siempre una técnica para decorar, pero hay muchísimas más posibilidades de las que ustedes se imaginan para, para decorar estos bolsos, estos monederos. Ya saben que es un proyecto bastante fino, delicado. Entonces, aquí vamos a finalizar. Tejo sobre este ojal los 3 puntitos. No puedo tampoco poner aumentos, no. Los 3 puntos se tejen sobre los puntos, no van a poner aumentos. Y he llegado al final, evidentemente. Llegué al final porque ya me encontré con el primer ojo, miren. ¿Sí ven? Entonces ahí voy a tomar un punto, miren. Este punto voy a deslizar, deslizo, deslizo y hago una cadenita de seguro e inmediatamente voy a proceder a cortar ese hilo alma. Yo lo voy a cortar, el hilo alma no más. Ah, bueno, de hecho los dos, pero cortemos primero el hilo alma. Ya no lo necesito más en el proyecto, listo. Lo reservo para otro. Y lo mismo, voy a dejar una hebrita más o menos de 10 centímetros, no muy largo. Saco. La cadenita me permite asegurarlo, miren que eso ya de ahí no se suelta. Y yo esto lo voy a esconder dentro. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Esmeralda Martínez Figueroa, que es nueva en el canal. Entonces, saluditos para usted, mi reina. Gracias por el apoyo. Aquí estamos haciendo este monederito. Gracias por esas palabras de aliento. Realmente sí las necesitaba porque he tenido unos días como difícil hongo, ¿cierto? Ya lleva varios días sin conectarme, miren. Ahí está. Yo eso, por supuesto, no lo voy a dejar así. Por supuesto, yo no voy a dejar el monedero de esta manera. Yo tengo que darle un remate a esto. Tengo que esconder esta hebra, entonces paso a la parte de aquí. Miren cómo quedó bien elaborado. Y vamos a pasar entonces a la parte interna. Introduzco el crochet por aquí. Ustedes van. Esto tampoco tiene su misterio, realmente un sentido común, miren, usar el sentido común e ir escondiendo este hilo dentro del propio tejido. Miren que yo al esconder bien eso ahí, miren cómo queda acá, no se nota mucho. Bueno, vamos a ir escondiendo este hilo dentro de los puntos. Yo trato de bajarlo para acá. Tomo estas pestañitas que estén cerquita y voy escondiendo ese hilo. Es simplemente ir escondiendo ese hilo y tratar de llevarlo disimuladamente por los puntos, la parte interna de cada punto. Miren cómo queda. Entonces, ahí tampoco hay misterio, es simplemente esconder ese hilo como ustedes consideren. Hay personas que son muy buenas para los remates, entonces ahí es donde tienen que aprovechar su talento. Las personas que son buenas rematando. Mi querida Diana Lengua, muchísimas gracias. Sí, realmente no es un proyecto que uno diga, "Ah, es que es muy no", pero es un proyecto sencillo en el cual ustedes pueden iniciarse en el mundo guayú si desean hacer un monederito así, como ustedes gusten realmente. Ah,
Si lo quieren hacer en lana, me han preguntado, efectivamente lo pueden hacer, pero pongan hilitos de alma, listo, para que les dé un toque de dureza y resistencia. Si yo lo hago solamente en hilo, es muy difícil, o sea, queda muy aguado el proyecto realmente. Entonces les recomiendo que lo hagan con almas. Pongan unas, aunque sean 2 hebritas, bueno, qué sé yo. Van colocando hilos alma, pero en lo posible mínimo 2 hebritas para que me le dé un poquito de resistencia al tejido. Yo simplemente sentido común estoy ocultando este hilo, perdón, que me quedó del remate, miren, es llevarlo como por los puntos para que no se quede eso ahí a la deriva, eso ahí, y evidentemente hay que hacerlo, porque pues eso no debe quedar ahí a la vista. Entonces yo tomo 3 puntos, más o menos 2 o 3 puntos, y voy arrastrando ese hilo dentro de la médula del tejido. Dentro de la médula del tejido, ya saben pues. Bueno, aquí evidentemente está lloviendo bastante fuerte. Todos estos días ha estado... No necesito llevarlo todo, por supuesto que no, corto. Ese sobrante ahí, ya. Con mucho cuidado, eso sí, de no cortar el tejido. Y ya tenemos nuestra primer parte de monedero, ya esto está listo. Entonces, ahora que nos toca hacer el cordón de amarre. Para el cordón de amarre me voy a ayudar de una tabla con pinza. Love Lagoons, ¿cómo está? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Love Lagoons. No sé realmente cómo se llama, pero bueno, si se puede presentar. Ya saben que este es el próximo proyecto. Vamos a hacer un monedero así en este estilo, caracol o un bolsito. Yo les enseño la técnica, ya ustedes lo aplican en tamaños más grandes. Con figura, obviamente le vamos a hacer un diseño a los platos. No va a ser exactamente este, pero sí va a ser la técnica. La técnica es igual, solamente que voy a hacer otro diseño. Este lo estoy preparando, este es el primero que yo hago, que he hecho, perdón. Hola, soy de México, Mérida, Yucatán, Lorena. Hola, Lore, ¿cómo está? Lorena desde Yucatán, México. Saludos para usted, mi reina, ¿cómo vas? Bien, yo voy a hacer lo siguiente. Para. Ok, mire, vamos a hacer el cordón de amarre. Entonces yo voy a poner esto acá un momento para que ustedes puedan mirar. Ya saben, tengo dos versiones, una de 50 puntos con 6 hilos de alma y rombo solamente definido, o este que tiene el rombo relleno. Miren que son dos diseños diferentes, parecidos. Evidentemente ustedes dirán, ah, no, es que son muy parecidos pero no iguales, porque este obviamente aquí está vacío y o sea, solamente hice el contorno del rombo y aquí sí está rellenito, y aparte este tiene 50 puntos y es más bajito, miren, y este 60 y tiene hilos alma, este 6 hebras y este tiene solamente 2. Hay muchas diferencias entre ambos. De hecho lo estoy usando como para guardar mis botoncitos, pero yo no lo puedo dejar así. Yo tengo que hacerle un cordón de amarre porque si voy a echar monedas, él debe quedar cerradito, listo. Bueno, entonces para lo que les estaba comentando, vamos a hacer entonces nuestro, nuestro cordón de amarre para el monedero. Miren, yo voy a usar el mismo hilo dorado, miren. Ustedes dirán, Andrés, qué complicado. Sí, evidentemente es complicado manejar ese hilo dorado porque es como una hebra de cabello, exactamente. Pero igual hay que usarlo porque como ya lo usé en el cuerpo del monedero, durante todo el tejido lo he utilizado. Entonces, para no, digámoslo así, para no distorsionar de pronto. Entonces vamos a hacerlo con ambos hilos. Miren, entonces yo voy a sacar aproximadamente unos, qué sé yo, bueno, me atrevo a decir unos 25 centímetros de hilo. ¿Cuántas hebras? Dos, cuatro. Miren, dos, cuatro con ambos hilos, con ambas hilos. Cuatro, seis, ¿cierto? 6 hilitos.
6, 8. Bueno, hagamos una cosa, me estoy complicando horriblemente. Vamos a hacerlos separaditos, hilo por hilo. O sea, saco los hilos acá de este y saco el hilo de bordado aparte. Sé que son 12 hebras de hilo de bordado, empiezo con este que es el más difícil, porque como es una hebra bastante delgada, recuerden aproximadamente 30 centímetros, 25 a 30 centímetros. 2, 3, 3. Y bueno, de hecho no son 12, para esta vamos a hacer la de 4, porque a cada grupo le va a poner una hebrita de hilo, entonces no es más que suficiente. Le da un poquito de brillo. Este hilo hay que tratarlo con mucha delicadeza porque como es un hilo bastante delgado, tiende a enredarse mucho. Solamente 4 hebras, listo, del hilo dorado, recuerden, 4 hebras, corto aquí y corto a este extremo. Tengo mis 4 hebritas de hilo, más que suficiente. Miren que es un hilo bastante, es como una hebra de cabello, súper finito. 4 hebras, recuerden, de hilo dorado, ahí están las 4 hebras de hilo dorado, que midan aproximadamente 30 centímetros. Las voy a reservar. Listo, pendientes ahí a lo que estoy haciendo. Vamos ahora sí separar entonces. Háganlo separado. Esta vez sí es necesario hacerlo separado para que no se les enrede. Tomamos el hilo crochet 25 a 30 centímetros y vamos a sacar 12 hebras. 2, 4, 6, 8. Hagámosla un poquito más largas mejor porque es que de pronto al trenzar me gusta más que quede larguito. 40 centímetros. 40 centímetros, 12 hebras. Ya la otra lo saqué de, bueno, puedo no sé corregirlo. Vamos a sacar entonces 40 centímetros también del hilo dorado. Aquí cuántas llevo, 2, 4, 6, 8, 10. 10 y una más, una vuelta más para 12, listo, 12 hebras. Más que suficiente el tamaño del cordón. Listo, aquí ya tengo mis 12 hebras, las voy a reservar de 40 centímetros. Miren, 12 hebras. Entonces voy a sacar más hilo mejor del dorado, que mida también 40 centímetros aproximadamente. 4 hebritas no más, no necesito más. Con 4 hebras es más que suficiente. Entonces empiezo, mire. 1, 1, 2, 3. Miren, llevo 3 hebritas ahí. Son 4, recuerden. De hilo dorado, de hilo de bordado. Lo pueden encontrar también si no les gusta de pronto el dorado, porque sé que hay personas que no les gusta este color, aunque a mi parecer es un color, bueno, yo opino desde lo que siento. Realmente el dorado es un color ganador. Ustedes aplican este brillo a un monedero o a una mochila y les va a quedar muy, muy, muy hermosa. Yo hice una de Stitch precisamente, no sé si se acuerden, donde había aplicado la técnica del brillo dorado para la parte del negro. Ya tengo mis 4 hebras de dorado y mis 12 hebras de hilo. Esto lo voy a limpiar aquí. Voy a reservar un momentico los monederos, ya saben. Quitamos todo esto de aquí. Vamos a despejar un poquito esto acá. Miren, 4 hebras y 12 hebras. Yo voy a pegar todo esto. Voy a hacer un nudito acá improvisado.
Un nudito provisional más bien, provisional, improvisado no, un nudito provisional. Listo, anudando todo, miren, anudando todo. Miren, ¿sí ven? Voy a tomar mi tabla, voy a mover un poquito acá la mesa, obviamente. Tomo mi tabla, tomo mis 12 hebras de hilo crochet y mis 4 hebras, todo junto. Voy a tomarlo en mi tablita, pegarlo mejor, ponerlo, que el nudo quede así, miren. Voy a separar 4, a ver, 3, 6, 9, 2, ok. Grupos de 3, listo, de 3 hebras. Un grupito acá, miren, se tienen que tomar el tiempo para hacerlo. Esto es de mucha paciencia, ya saben. Quiero saber si lo están viendo ahí bien. A ver, me confirman por favor si están viendo, si se ve nítida la imagen. 1, 2, 3. Grupo de 3 a este lado, listo. Grupo de 3 a este otro lado. Jalo para que las hebras se vayan acomodando. Ahí. Y este también lo tengo que mover para acá. 3, 6, 9 y 12 hebras. Y grupos de A3, o sea, 4 grupos de 3 hebras cada uno. Cada grupo de 3 hebras. Entonces tengo 4, listo. 4, perdón, 3, 3, 3, 3 y 3. Bueno, al parecer Lorena dice que todo bien. O sea, quiere decir que sí. Sí se está viendo ahí por ahora el procedimiento. O lo que estamos haciendo más bien. Aquí 3, aquí no hay 4, 3, 3, 6, 9, 12. Y recuerden que yo les dije que hay 4 hebras de hilo dorado. Listo. Entonces voy a ir moviendo una hebra a cada grupo. O sea, esto sí es complicado porque pues son hebras bastante delgadas. Ah, bueno, aquí se me reventó una. La jalé demasiado fuerte. A ver. Bueno, bueno, bueno. No, no importa. Voy a dejar así. No me va a complicar. Esto es lo malo de este hilo. Es bastante delicado. Si jalo muy fuerte. Entonces 3, 6. A ver, 3, 6, 9, 2. Con estas 3 hebritas me puedo defender, sí. Una para un grupo, otra para otro y otra para otro. Ahí se me soltó una hebra, ya saben, pero igual no me voy a parar por una hebrita, no. Entonces, miren, puse una hebra dorada en este grupo. Ya saben que no se ve mucho porque como es demasiado delgada. Y simplemente vamos a ir trenzando, listo. Esta la puedo mover aquí. Es como para que me le dé un poquito de brillo. Y vamos a trenzar 2 con 2, recuerden, 2, 2 y luego 2. Listo, 2 con 2, miren. 2 y 2. 2 con 2. Y así voy a ir trenzando 2 con 2. A ver, voy a repetir el procedimiento. Tengo las 4 hebras, los 4 grupos y yo siempre hago lo siguiente. Estas voy a cruzar 2 con 2. Se vienen por debajo, la que está atrás, esta y esta que está aquí. Mejor dicho, las que están en los extremos se van a cruzar entre ellas. Las que están en los extremos se van a cruzar entre ellas. Estas dos por debajo de estas dos. Y la de los extremos se van a cruzar entre ellas. Listo. Estas dos por debajo.
Estas dos por debajo, miren, lo voy a hacer lentamente. Es que me interesa más que ustedes lo aprendan, lo sepan hacer, este trenzadito. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo. Estos dos por debajo de estas dos. Es como un balanceo. Ya tengo varios videos también donde explico el cordón. Miren, estos dos por debajo. Estos dos por debajo. ¿Cierto? Y bueno, efectivamente se ve el brillito ahí. Por eso está bien una sola hebra de hilo brillante por cada grupo. Entonces lo voy a hacer un poquito más rápido, porque ya como les dije tengo varios videos explicativos donde explico a profundidad el tema del cordón. Yo no me voy a enfocar más en el cordón aquí, porque efectivamente, como les dije, tengo varios videitos donde les explico hacer este cordoncito detalladamente. Y aparte el color blanco no es que no me está, como digámoslo así, beneficiando mucho. Ya sé que esto me sirve de experiencia para no hacer más videos con este color, o realmente la iluminación, mejorar un poco el tema de la iluminación. Aquí de pronto una hebrita se me fue por donde no va, por donde no es, hasta allí acá, yo sí decía. Entonces yo aquí simplemente estoy mejorando el tema de bueno, aquí ya, simplemente sigo tejiendo. La trencita es un cordón bastante delgado. Y después vamos a hacer, bueno, no sé si hacerle las esferitas, no sé, o qué otra cosita le puedo hacer, o pompones no me gusta. Voy a hacerle, sí, efectivamente le quiero hacer la trencita, puede ser, las esferitas mejor. Creo que la esfera queda mejor. Ya sabe que he hecho mucho énfasis en este cordón durante todo el canal. He explicado muy bien este cordón. Entonces, si alguien quiere detalladamente, más despacio, pueden buscar esos tutoriales o esos videos donde les enseño a hacer este cordoncito más detalladamente para que pues lo vean cómo se hace con calma y en otros colores, que es más importante, porque con el blanco está como que de pronto no me está beneficiando mucho, que digamos, porque no se ve efectivamente el proceso despacio. Aquí ya voy a hacerlo un poquito más rápido porque me estoy demorando mucho, no me quiero extender mucho en este video y me toca todavía hacerle la decoración final a este monederito. Verá que yo puedo mover la trenza sin necesidad de mover la tabla. Entonces voy a hacer eso. Voy trenzando y voy moviendo la trenza. Voy trenzando y voy moviendo la tabla. El cordón, perdón. Para no tener que ir moviendo la tabla. Voy trenzando, voy trenzando. Ustedes dirán, ¿se pasó con la medida del cordón? No, vamos a ver. Es que quiero que me quede bien rodeado y me sobre un poquito para que no me quede el cordón tan pegadito a los ojales. Entonces quiero que me quede colgando.
y porque le voy a poner unas decoraciones ahí al monederito. Bueno, voy a ver también cuánto tengo de ese hilo. Bueno, ahí tengo más o menos de ese hilo. Y bueno. Miren que cuando voy trenzando, él también se trenza abajo. Entonces ustedes van desenredando, pero muy importante que sostengan para que no se les vaya a desacomodar o a desordenar más bien el orden. Aquí voy avanzando. Pueden hacer una trencita también de 3 si de pronto les parece muy complicada la trenza redonda, que por cierto he hecho mucho énfasis en ella en el canal. Pueden ver los videos donde les enseño a hacer, paso a paso el tema de este cordón. Entonces aquí hoy como tal no lo estoy explicando porque ya varios videos, por ahí unos 5 o 6 videos donde hago énfasis en este cordón, entonces es más que suficiente con esos videos. De todas formas, ahí está, se pueden ayudar de ellos o si de pronto pueden buscar otro video que a lo mejor no les gustan mis videos, bueno, yo acá les enseño a mi manera, pero bueno, yo sé que de pronto no soy la mejor persona explicándolo, no soy el mejor explicándolo a lo mejor, pero bueno, ya saben que hay varios videitos, yo trenzo hasta donde más me dé, creo que hasta ahí, listo. Yo ya tengo entonces el cordón hecho, ahora sí voy a proceder a mover un poquito la mesa, miren. Tengo mi cordón redondo. Si ven que es que el blanco no se nota mucho, no ayuda mucho, digámoslo así, para este proyecto. Porque como es un color bastante fuerte, es un crudo, de hecho, no es blanco, sino crudo. Vamos a tomar entonces nuestro monedero, miren. Vamos a hallar o los ojales central. Bueno, de hecho, quiero que mi rombo quede así. Listo, el rombo adelante y un rombo atrás. Detecto dos ojales en el centro, en lo posible. Y recuerden que yo aquí voy a hacer un nudito, me toca hacer un nudito fuerte. O bueno, vamos a hacerlo provisional. Ahí. Voy a proceder a pasar entonces el cordoncito. Recuerden, para poner un cordón en los ojales, siempre deben dejar dos ojos al centro. Bueno, van a hacer de cuenta, miren, los ojales. Listo. Y van a pasar por el de la izquierda. Yo lo hago siempre así. O aunque también lo pueden hacer por el de la derecha y se vienen de derecha a izquierda o de izquierda hacia derecha. Yo me voy a venir de izquierda hacia derecha. Miren, paso. Por eso es muy importante que no pongan ni borlas, no, simplemente el cordoncito sencillo. Salgo al siguiente ojal. Entro en el siguiente ojo. Salgo en el siguiente ojo. En orden. No me puedo volar ni un solo ojal, recuerden. Entro en el siguiente ojo. Son 8 ojales. Y todos los 8 ojales deben estar ocupados. Listo. Deben estar... les debo dar el uso. Miren. Salgo al siguiente ojal. Entro en el siguiente ojal. Ya saben que he hecho mucho énfasis en monederos, en cómo hacer el cordón, así era que yo lo quería, miren, salgo ahí. La importancia entonces de hacer 8 ojales, la importancia de hacer 8 ojales en los monederos para que el cierre quede cuadrado, miren. ¿Sí ven? Miren cómo queda de bello, bien terminadito, miren que queda hasta mejor cuando hacemos 8 ojales. ¿Listo? A mí me gusta así. Quien de pronto desee hacer 10 ojales lo puede hacer, pero va a tener en cuenta que el cierre no le va a quedar cuadrado, sino que le va a quedar como en especie de bolsita, no sé. Esto va a quedar más recogidito, esto así era como yo lo quería. Bueno, pero aquí voy a cortar un poquito porque siento que es mucho, es muy largo y aquí voy a hacer lo mismo. No me quede tan largo. Vamos a hacer entonces un nudo doble o triple aquí. Vamos a hacer un nudo doble o triple. Porque vamos a hacer, miren,
Aquí llevo un nudo, ¿cierto? Uno y puedo hacer otro nudo. Esto no va a quedar ahí, por supuesto que no, claro que no. Doble o triple, listo, muy importante. Miren qué bonito va quedando. Esto no va a quedar así, no se preocupen. Eso no va a quedar ahí. Otro nudo doble o triple. Aquí llevo uno. Miren qué monada el monedero, qué chulada de monedero. Y después vamos a realizar otro nudo doble. Listo, yo esta vez quiero hacer. Ahí está mi nudo. Doble o triple, ya saben, esto queda adentro. Abrimos a ver cómo queda. Bueno, ahí quedó. Listo. Vamos a proceder entonces a hacer una decoración que yo siempre hago, ya saben. Entonces vamos a tomar nuestro hilo. Ay, me queda solamente esto, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es que si lo hago con este. Sí, yo creo que con este me queda aquí. Próximo paso, ya la tabla no la voy a necesitar, este marcador tampoco. Están viendo el monederito ahí cómo queda, miren. Por ahora vamos ahí, pero esto no va a quedar ahí, no se preocupen que esto no queda así. Hay que hacerle una decoración o una terminación para que esos nudos no queden ahí. Yo lo que siempre hago es un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo mágico con el hilo de bordado también, porque quiero que mi esferita lleve ese hilo, ese brillo. Ustedes van a decir, ¿otra esfera, Andrés? Sí, efectivamente le voy a hacer otras esferitas. Las voy a hacer. También he hecho muchos videos donde les muestro hacer esas esferas decorativas, pero no está de más mostrar la técnica una vez más. Voy a hacer entonces lo siguiente, voy a hacer un anillo mágico con estos dos hilos, con los que he venido trabajando todo el monedero. Un anillo mágico, dejamos más o menos 12 centímetros de hilo. Esto yo lo voy a ocupar como hilo Almar, ya saben. Y a los 12 centímetros van a hacer el anillo mágico, miren, se lo envuelven en dos dedos. Procedemos, miren que queda una X. Paso el crochet por debajo de esta y por encima de la otra, por debajo y por encima. La atrapo esa hebra, doy un pequeño giro hacia la izquierda y este hilo lo voy a pasar por la cadenita que tengo en el crochet, ¿cierto? Miren qué fácil es. Y ahora voy a dar 10 puntos bajos. Mejor dicho, voy a dar no más, esta vez 8. 1, 2. Es como si fuésemos a empezar una mochila o un proyecto. Van 2. Como están viendo la imagen ahí, por favor confírmenme que eso es lo que más me interesa, que ustedes lo estén viendo bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? 8 puntos bajos. No voy a cerrar el anillo completamente, un poquito nomás, lo ajusto. Tomo uno de los cordones, muy importante. Vamos a jalar esto y vamos a jalar esto. Y debe quedar esto para arriba, recuerden, la parte del derecho. Hola Denis, ¿cómo está? Bienvenida. Un saludito para usted. Pasamos el cordón por ahí. Y ahora sí, miren, pasamos el cordón dentro del anillo mágico
voy a cerrarlo de la hebra corta, voy a tirar de esa hebra corta para terminar de cerrarlo, listo. Con mis 8 puntos, ahí tengo mis 8 puntos en el anillo mágico y ahora simplemente voy a dar vueltas con esos mismos 8 puntos. No voy a hacer aumentos, no voy a hacer aumentos porque ya tengo el tamaño de la esfera que necesito, la voy a hacer así pequeñita. Entonces con esos 8 puntos bajos voy a tejer durante 2 o 3 vueltas. Empiezo 1, miren, simplemente vamos haciendo los puntos bajos, 2, ¿se dan cuenta? Miren, 2, yo creo que con 2 vuelticas es más que suficiente, 3, 4, ¿sí ven? 4. Si consideran, pueden marcar el primer punto. Si es necesario para ustedes, lo marcan. Como el punto queda bien apretadito, yo lo marco acá. Si ven, tomo una pestañita de aquí y lo cierro. Vamos a dar 8 puntos bajos. No voy a hacer aumentos, no voy a hacer crecidos, no. Con esos mismos 8 puntos bajos voy a trabajar. No voy a hacer aumentos. Espero me haya hecho entender de esta manera para que no vayan a hacer aumentos. No hagan aumentos porque ya la esfera debe quedar pequeña. Listo, la esferita debe quedar pequeña. 3, llevo 4, perdón, 5. Miren que llevo 5. Acá se me salió, bueno, lo saqué, 5. Me paso al siguiente punto. Miren que con estos 8 puntitos es más que suficiente para el tamaño de la esfera. 5, 5, 6, 6. Y voy llegando al marcador de puntos, si se fijan. 6, 7. Y trabajo con los mismos. Y miren que ya va tomando una forma redondeada. Y eso me va a tapar ese nudo, ¿cierto? La gente dice, no, Andrés, es que eso va a quedar evidente. No, no va a quedar evidente porque eso va a quedar dentro de la esferita. Y el mismo hilo del comienzo lo estoy utilizando de alma, o sea que no estoy agregando más hilo. Me queda un puntito para completar las 8 puntadas o mis 8 puntos bajos. Saben que al comienzo es muy complicado el tema de ir tejiendo porque como son muy pocos puntos, si yo considero voy abriendo un poquito, así. Te llevo una vuelta, llegamos al marcador, por eso lo puse abajo para no tener que estarlo quitando, colocando y sacando y quitando, sacando y colocando más bien aquí. Entonces empezamos con 8 puntos bajos nuevamente, esa vuelta. 1. Traten de que la puntadita les quede bajita. No se les alargue un poco los puntos. 1. Voy a tener que tejer de esta manera, que para mí no es tradicional, es una técnica, pero no es la que yo utilizo, agarrando el crochet de esta manera. Entonces, 1, llevo 2, perdón, 2, levanto este hilito de acá, 2, 3, envolviendo ese hilo alma, recuerden, no lo puedo dejar afuera, 3, se ve un poco complicado, sí lo sé, pero si ustedes lo practican, miren, yo voy agarrando para levantar, pero no voy a tejer así, y ahora sí agarro por delante y envuelvo esos hilos, miren, recuerden, el hilo alma de 2 hebritas que estoy utilizando, y miren que eso va quedando adentro, miren, ese nudo va quedando por dentro, se fijan, miren, a ver si de pronto enfoca mejor la cámara. Y así ustedes se van a desplazar durante toda esta segunda vuelta con esos mismos 8 puntos bajos. Recuerden que estoy siendo consecuente con el tamaño del monedero, no hice la esfera muy grande, no la estoy haciendo muy grande más bien.
porque hay que ser consecuentes. Si un monedero es grande, pues las esferas deben ser grandes. Y si el monedero es pequeño, pues las esferas deben ser pequeñas, o esta decoración más bien. Aquí levanto por detrás, pero después lo agarro por delante. Y voy formando mis puntos bajos. Estoy tejiendo 8 puntos bajos. Empecé con 8 y con esos mismos 8 voy a terminar. Entonces aquí me va a tocar dar otras vuelticas, unas 2 vueltas más para ir tapando todo eso. Yo no puedo dejar eso así. Evidentemente no se puede dejar así porque todavía queda notándose los hilos que van, el nudito que va adentro, miren. Y yo voy acomodando este granito. Y el nudo de adentro me le da una forma compacta, una forma compacta. Eso no va a quedar así, obviamente eso va a quedar oculto. No voy a dejar esto así. Vuelta número 3, nuevamente. Levanto por detrás los puntos, la pestaña, para facilitar el tejido. Y después agarro por delante. Y voy envolviendo ese hilo alma. Otra vueltica más, o esta es la tercera vuelta, lisa. Antes de empezar a cerrar este pequeño granito, si se le puede decir así, a este granito. Entonces aquí levanto por detrás, recuerden. Muchas personas ven el monedero y dicen, ay Andrés, es que eso va a quedar así. No, eso no debe quedar así. Permítanme, yo lo termino y verás cómo queda el resultado. Esto no va a quedar así. Esto voy a ir tejiendo. Creo que una vuelta más esta y una vuelta más para que todo eso quede adentro. La idea de haber hecho dos. Ok, yo voy corriendo esto un poquito para acá. No voy a hacer que me esté cogiendo otro punto que no es. Ok, aquí. Listo, miren, envuelvo el hilo alma, las hebritas y voy tejiendo, miren. Tejo. Se me quedó una hebra. Acá. Tráigala, eso. Y téjala, ahí está. Pasamos al siguiente punto, levanto por detrás. Miren, es más que todo para un tema de facilitar el tejido. Y después agarro por delante. Eso también he hecho mucho énfasis en el canal de esta esferita. Levanto, agarro por delante y envuelvo. Y así me voy a ir yendo en esta vueltica hasta terminar. De hecho, estas me quedan alargaditas, pero mejor, diferentes a las que he hecho anteriormente. Entonces esta me quedó un poquito, esto más bien me quedó como un ovoide, si le puedo decir así, ovoide. La figurita del cordón. ¿Cierto? Me queda como en forma de huevito, miren. Pero no importa, queda bien también. Ah, ok. Entonces vamos a buscar una aguja punta roma. Vamos a ir buscando una aguja punta roma. Yo acá tengo dos, pero bueno, solamente con una. Van a utilizar una aguja de estas para hacer el remate. Vamos a hacer el remate de esta primer figurita. Y después vamos a realizar el sello de la otra. El sellado, el sello, bueno, como le quieran decir. Hay que sellarla, yo no la puedo dejar así. Con ayuda de una aguja punta roma vamos a enhebrarla. Y vamos a ir haciendo, es un cierre, ya lo van a ver. Muy básico, muy fácil. Miren que yo levanto los puntos por detrás, pero siempre los dejo por delante. Es simplemente para ayudarme a que el punto se suelte un poco. Un punto más y terminamos. Listo, miren, levanto por detrás, pero no lo voy a tejer así, claro está. Levanto y agarro por delante. Ahora sí, cuando está oculto todo eso, ¿cierto? Que ya quedó adentro. Miren, cierro el último punto, cortamos hilo alma, cortamos el hilo alma, bien a ras, retiramos, hacemos una cadenita al aire,
hacemos una cadenita al aire y cortamos aproximadamente unos 7 u 8 centímetros, no mucho. Listo, ahí. Sello bien ahí. Miren que me quedó en forma de ovoide, pero mejor porque me gusta, diferente. Esto no va a quedar así, por supuesto que no. Yo voy a ir ocultando esta hebra. Yo voy acomodando mi tejido porque como le puse el marcador, y yo voy a ocultar esto con ayuda de la, como les decía, de una aguja punta roma. Mejor dicho, voy a ir sellando, miren. Me paso al siguiente punto agarrando la pestaña interna. Me paso al siguiente punto, agarro pestaña interna, paso. Miren qué fácil es. Paso al siguiente punto. Pestaña, miren, pestañita interna. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy sellando o estoy, digámoslo de esta manera, cerrando. Estoy cerrando por completo ese anillo que quedó ahí, ¿cierto? Ese centro que quedó abierto ahí. Miren que estoy agarrando la pestañita interna de cada punto de esta manera con ayuda de mi aguja punta roma, que es magnífica para este trabajo. Maravillosa, de hecho. Lo recomiendo porque es muy práctica para esto. La aguja punta roma. Y así sucesivamente voy a ir agarrando pestañita por pestañita, solamente de cada punto la pestaña interna, para ir cerrando por completo. Miren que ya ahí voy cerrando. Una vez que llegue ya ahí, vamos a hacerle otro puntito aquí. Listo, miren que se va sellando completamente. Ahora que quede así, obviamente, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cortar un poquito este hilo acá, porque se me quedó viendo algo ahí. ¿Sí ven qué bonito va quedando? De hecho, quedó como forma de huevito, ovoide. Forma ovoide, enhebro nuevamente. Me encantó cómo quedó, miren. Y después vamos a proceder a hacer lo otro en la misma. Voy a pasarme a la parte, vamos a irnos a la parte del centro, miren. Y voy a perder ese hilo adentro. Ese hilo lo podemos perder, no hay complicación. Jalo un poquito sin exagerar, por supuesto, miren. Y queda totalmente selladita, miren qué bien queda selladita el granito. Voy a cortar ahí porque no necesito ocultarlo más. Ahí es más que suficiente. Ya. Tenemos nuestra primer figurita. Miren qué bello quedó. Si de pronto se les notan los hilos, vayan cortando, van puliendo. Listo. Ay, qué belleza. Miren qué bonito va quedando. Vamos a hacer la otra exactamente igual. Voy a bajar un poquito este nudo porque siento que me quedó bien arriba. Entonces así me quedó este primer remate. Vamos a hacer el otro exactamente igual. Voy a cerrar aquí. Y entonces vamos a proceder a hacer lo mismo. Un anillo mágico con 8 puntos. Voy a ir sacando material de aquí. Vamos a dejar aproximadamente 12 centímetros. Esto me va a servir de alma después, este mismo hilo. Me lo envuelvo en 2 dedos. $12 centímetros, recuerden, hacemos una X y procedemos a realizar el anillo mágico. Miren, paso por debajo de la primera hebra, por encima de la segunda, traigo, doy un pequeño giro a la izquierda y agarro el hilo. Este lo voy a atravesar o lo voy a pasar por esta cadenita. Y vamos a proceder a realizar 8 puntos bajos igualito que hicimos el otro. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. ¿Cierto, amigas? Ahí están los 8 puntos. Jalamos un poquito la hebra para cerrarlo. Cerramos. Y después vamos a tomar entonces nuestro monedero y más exactamente el cordoncito que está sin la decoración. Miren que ya hicimos una. Me queda faltando la otra. Entonces paso el cordón que está sin esa decoración. La parte esta bonita, la parte del derecho debe quedar mirando hacia arriba. La parte del derecho debe quedar mirando hacia arriba. Paso el cordón y ahora sí cierro completamente el anillo mágico o esa hebra del anillo mágico. Jalando de él, miren, cierro, sello completamente, miren, cerrando, miren cómo queda. Y voy a bajar esto un poco, así. Tienen que cerrarlo muy bien, que no les quede de pronto el espacio y no se les vaya a salir el cordón. Pero ya con el nudo queda atracado. Y voy a tejer 8 puntos bajos durante 3 vueltas. Punto sobre punto, no voy a hacer aumentos, recuerden. Empiezo con el primero, 1. Paso al siguiente, 2. Paso al siguiente, 3. Y así hasta tener los 8 puntos que necesito. 3. Si consideran necesario, marquen de una vez el primer punto con una marquita. El primer puntico es este, pero yo no lo marco encima, sino que yo vengo acá abajo, miren, a esa pestañita que se forma ahí del punto y agarro solamente una pestañita nomás. No estoy marcando encima del punto, no estoy marcando encima del punto. 3 puntos llevo. Paso al siguiente, por eso voy dando vuelta o giro. 4. Paso al siguiente, 5. ¿Qué pasó? Ok, 5. Se me quedó un hilo, listo. 5, 6. A ver, 5, 6. Miren, 6. Paso al siguiente. 7. Y paso al siguiente, 8. ¿Cierto? Buenos días para usted. ¿Cómo está? Luz Mari Cardona. Vamos a dar 3 vueltas en total. Aquí llevo una. Vamos a empezar con otra vueltica. Y no estamos haciendo aumentos. Simplemente se teje recto. Empecé con la segunda vuelta. Miren, punto sobre punto. Pestaña trasera nomás. Y voy envolviendo esos hilos alma. 2. Paso al siguiente. Vamos dando vuelta para ayudarnos. Porque como son muy poquitos puntos, 2. Levanto. Y agarro. Envuelvo. 3. Levanto. 4. 4. Levanto. 5. 5. Levanto. 5. 6. 7. 6, 7. Y 8. ¿Cierto? Tengo mis 8 puntos. Esta es la segunda. A ver, permítame. 1. Ok, es la segunda. Efectivamente es la segunda vuelta. Me queda hacer una más.
Tengo mis 8 puntos bajos. Voy a dar otra vueltica más, precisamente para ir ocultando todo eso que se ve ahí, esos hilos. Una vuelta más con esos mismos 8 puntos bajos. Recuerden, no estamos haciendo aumentos, mucho más sencillo de lo normal. No estamos haciendo aumentos, simplemente vayan tejiendo punto sobre punto y vamos a ir ocultando, por supuesto, eso que va de relleno, que en realidad son los nudos que me quedaron, que hice al comienzo del cordón para evitar que la esferita se me saliera, se escapara de ahí del cordón. Entonces, por eso les digo, levanten, si se les dificulta, levanten esto. Estos hilos de acá me siento que me están estorbando, los voy a cortar un poco. Con mucho cuidado de no cortar el tejido, muy importante, cuidado de cortar el tejido. Igual si lo cortamos, pues nos tocaría volver a empezar la esfera. Aquí estoy haciendo el trabajito de ir llevando hasta el de acá, ok. ¿Sí ven cómo va quedando? Mire. Y no hay necesidad de poner relleno porque con el nudo queda compacto, el nudo que hay dentro, el tejido queda bastante compacto. Entonces no es necesario que ustedes pongan relleno, ¿listo? Entonces voy levantando, levanto por detrás y después agarro por delante y envuelvo y tejo. Levanto por detrás, levanto por detrás, miren. Meto el crochet y envuelvo. ¿Sí ven? Y así hasta terminar esta vuelta. Después vamos a ayudarnos de una aguja punta roma, como les estaba comentando en la esfera pasada, en la decoración pasada. Hay que agarrar una aguja punta roma, alistarla, tenerla ahí listica, para simplemente ir ocultando o ir sellando por completo el ovoide, porque esto es un ovoide. Miren que yo levanto por detrás, agarro por delante después para tejer. Y vamos tejiendo. ¿Sí ven cómo va quedando? Un punto más, de hecho son dos. Lo agarro por delante, lo tejo, envolviendo ese hilo de alma para que me le dé un poquito de resistencia o un poquito de grosor al tejido. Agarro por detrás, miren, por detrás, pero lo tejo por delante. Esto es más que todo para ir aflojando el punto. Y hemos finalizado, listo. Cierro el punto bajo, corto el alma, el hilo alma, que son 2 hebritas, con mucho cuidado, no irse a cortar los dedos. Bueno, y después vamos a hacer lo siguiente, una cadenita más para asegurar, corto aproximadamente 8 centímetros, no es más que suficiente, y ahí tenemos nuestro ovoide. Obviamente esto no va a quedar así, por supuesto que no. Yo voy a rematar esa hebra, la voy a ir ocultando. Y entonces vamos a tomar la hebra, la aguja punta roma, voy a quitar este marcador. Miren que hay varios estilos de aguja punta roma, desde la más pequeñita hasta la más grande. Cualquiera le sirve realmente. Yo prefiero esta que tiene de pronto la puntica más puntiaguda. Miren que esta está, pero no puya, miren. Para mí esta es mejor para estos proyectos. Les recomiendo esta. Pero con esta también he trabajado mucho y igual la utilizo mucho. Procedemos entonces a enhebrar esta aguja punta roma. Ponemos el hilo ahí adentro y como les decía, vamos a ir pasando en orden el siguiente punto, la pestaña interna, miren. Paso a ese punto. Terminé en este punto, pero tengo que pasar al siguiente e ir pasando pestaña por pestaña interna para ir sellando. Miren que yo voy sellando esto para cerrar ese círculo que queda adentro. Miren que ahí queda como un espacio. Eso no debe quedar ahí, por lo tanto yo voy haciendo lo mismo. Pestaña por pestaña, parte interna de cada punto. Vamos a ir, miren. Se fijan, miren qué fácil es. Y a medida que vamos pasando las lazadas o los puntos, vamos atravesando los puntos, el centro va cerrando, va sellando más bien. Paso al siguiente punto.
Por eso me gusta que sea puntiaguda para que me ayude, miren. Cuando es más afiladita. Y voy tomando los puntos, miren, y voy sellando, listo. Y voy apretando para que eso vaya cerrando más, cada vez más y más. Aquí el punto está un poquito apretado, no pasa nada. ¿Sí ven? Y él se va cerrando, miren que el puntico central se va cerrando. Y por esto prefiero esta técnica porque me permite sellar los puntos o cerrar ese anillo que queda ahí en el centro, ese espacio, ese agujero. Y eso va y miren que lo estoy haciendo en orden, queda bonito. Vamos acomodando el ovoide porque es una forma de ovoide, miren, un huevito. Y llegamos al final. Bueno, aquí ya creo que ya di la vuelta. Me voy a pasar entonces al centro y voy a perder esa hebra hacia arriba en lo posible o en donde ustedes consideren. Bueno, aquí no agarré. Ah, eso no se va a soltar de ahí para nada, ya. Pasamos acá al centro y ocultamos esa hebra o la perdemos dentro del mismo ovoide. Jalo un poquito y miren cómo queda bien terminadito, bien prolijo. Aquí es porque de pronto me quedaron unas hebritas por fuera. Yo las voy puliendo. Listo. Sin ir a cortar el tejido, muy importante. Ustedes cortan el tejido y les toca nuevamente empezar el procedimiento. Tendrían que soltar esa esferita y volverla a tejer. Listo. Pero pues no va a pasar nada malo tampoco. No se va a acabar el mundo ni más faltaba, pero sí de pronto hay que poner mucha atención a eso. Una vez más, bueno, lo llevo por aquí y eso es todo. Ya vamos a cortar entonces, miren, corto. Y hemos hecho entonces nuestro segundo ovoide. Miren cómo quedan los ovoides de vellos o los huevitos en nuestros cordones de amarre. También lo pueden hacer así si desean, si no lo quieren hacer con esto, simplemente lo hacen. Esto quiero que este también me quede así. Miren cómo queda de chulo el monedero. Y hemos terminado entonces el monedero. Espero les haya gustado mucho. No tengo como que... Bueno, vamos a poner un hilo como si fuera moneditas. Miren que vamos a imaginar que estos son monedas. Voy a jalar un poquito acá. Y miren cómo queda de bonito. Lo pueden amarrar súper bien. Miren que las cosas no se van a salir de ahí. Y nada, espero les haya gustado muchísimo. Dios los bendiga a todos. Nos estamos viendo en el canal. Saben que vamos a hacer el caracolito también. Por si desean aprender a tejerlo. Si ya lo saben hacer, pues bien. Pero yo le voy a poner un diseño. Esta es una muestra que hice, que estoy haciendo de hecho, porque no lo he terminado. Y bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta horita, estas 2 horas. Gracias a los que estuvieron ahí desde el comienzo y bueno, y a todos. Gracias, bien, muchísimas gracias. Hasta luego y nos vemos si Dios quiere en estos días nuevamente para seguir trabajando. Los espero en Facebook. De pronto, quienes tengan Facebook, me pueden seguir en mi página Tejeguay con Andrés Rodas. Necesito de la ayuda de ustedes por si desean seguirme por allá. Bueno, ahora sí terminé. Chao, bendiciones, cuídense mucho. Hasta la próxima. Vamos a cerrarlo por última vez aquí para que ustedes lo puedan ver. Y así me ha quedado este monedero con esta decoración. Una especie de ovoides, miren cómo quedaron, o granitos. Ahí están. Cuídense mucho, bendiciones para todos. Gracias. Chao.